que se llama La unidad como rocío. Gracias, Fran. Entonces vamos a leer el versículo que es la base de esta prédica, Salmos 133 del 1 al 3, solamente para tener fresca la memoria. Salmos 133 del 1 al 3, ¿ya lo tienen? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, estaba hablando Val la semana pasada y empezó con la porción que iba a continuar, que son las cosas que aborrece Jehová. Las cosas que aborrece Jehová. Entonces leíamos en Salmos que para Dios es muy importante la unidad. De hecho, Él es la unidad en sí. ¿Recuerdan la palabra cuando dice: Yeshua nuestro Mesías, yo y el Padre somos uno? El concepto es Ejad, que significa una unidad compleja. Y algo no puede trabajar sin unidad. Entonces, solamente cuando nosotros estamos unidos y de acuerdo en lo que estamos haciendo, es la única forma que puede haber unidad. Por ejemplo, aquí en la congregación, ¿qué es lo que nos une? A ver, por acá, ¿no? La fe. ¿La fe en qué? ¿En cuál Dios? ¿Ok? Entonces, es algo muy específico, ¿sí? Cuando tú dices yo creo en Dios, estás abriendo la puerta a cualquier Dios. Sabemos que hay un Dios verdadero, pero hay muchos dioses falsos. Entonces, lo que nos une a nosotros, la razón por la cual esta congregación existe, es que tenemos en común nuestra fe en Jehová Dios Padre, en Yeshua su Hijo, nuestro Mesías, y en el Espíritu de santidad del Dios Altísimo. Entonces, si por ejemplo yo salgo y hago algo contrario a lo que Dios estableció, ¿estoy en unidad con Él? No. ¿Ok? Entonces, Dios en sí es unidad, pero nos creó, toda su creación, ¿sí?, es parte de esa unidad. Entonces, como somos los seres humanos, sobre toda la creación, Dios nos dio algo diferente a todo lo demás en la creación. Nos dio voluntad,
nos dio inteligencia, y a través de esta inteligencia Dios busca la unidad. Todo en la creación manifiesta la unidad. Entonces vamos a hablar acerca de las cosas que Dios aborrece. Proverbios 6. Proverbios 6, versículo 16. Obviamente el día de hoy no vamos a poder ver todo, vamos a ver solamente el primer concepto de las cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y vamos a ver versículo 19, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. El que esparce contiendas entre los hermanos. Vean, en una familia, para que pueda funcionar bien, ¿qué tiene que haber? Unidad. ¿Sí? Si el padre va a hacer lo que quiere, la mamá hace lo que quiere y los hijos lo que quieren, ¿qué va a suceder? No hay unidad. Va a haber desorden. Entonces, lo mismo sucede cuando varias personas se unen por un fin común, pero unos jalan a la izquierda y otros a la derecha. ¿Qué va a suceder? No van a ir a ningún lado. Es muy importante. Tiene que haber unidad y los dos grupos trabajar en armonía para lograr el mismo fin. Entonces Dios nos dice aquí en Proverbios 6:19 que las contiendas son lo que separa la unidad. En cada ejemplo de unidad, la familia, la congregación, la escuela, el trabajo, en todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que aprender a trabajar en unidad. Pero cuando una persona que es parte de este grupo comienza a sembrar contiendas, a hacer separación entre los miembros de este grupo, ¿qué es lo que sucede? Todo se derrumba. ¿Sí? Entonces, Dios, que es sinónimo de unidad, es parte de lo que Él es, nos creó con ese propósito. Vamos al jardín del Edén.
En Génesis 2, Él crea al hombre y a la mujer. Y es algo interesante porque dice, aunque sus traducciones dicen ayuda idónea, en hebreo, ¿quién recuerda qué es lo que es el concepto que la Biblia expresa? La unión entre dos personas. Sí, pero la traducción dice ayuda idónea, pero en realidad en hebreo dice ayuda opuesta. Entonces, ¿dónde está la unidad en algo que es opuesto? Parece una contradicción, ¿cierto? Pero no lo es. ¿Saben por qué? No son dos partes diferentes jalando cada quien para su lado. Son dos partes diferentes, pero con un bien común. ¿Por qué los matrimonios dejan de funcionar? No porque son diferentes, sino porque de repente uno jala a la derecha y otro a la izquierda. Entonces es ahí donde empieza a romperse la unidad. Entonces, vean el ejemplo, cuando Dios creó todas las cosas, Satanás era la mano derecha de Dios o estaba a cargo de la adoración celestial. Era un ser muy importante, el cual dirigía la alabanza a Dios, pero de repente, ¿qué sucedió? Se rebeló contra Dios. Entonces, él, porque no estaba de acuerdo y se ensoberbeció, ahora quiso tomar un lugar que no le correspondía. Y prácticamente lo que nos dice Isaías es que él quiso reemplazar a Dios. Y dice que quiso poner su trono por encima del trono del Creador. Entonces, en ese momento se acabó la unidad. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Obviamente, a causa de su rebelión, Dios lo expulsa de su presencia. Pero sucedió algo muy interesante. Él no salió solo de la presencia de Dios. ¿Quién fue con él? Una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de los seres sobrenaturales creados por Dios, los mensajeros de Dios, fueron arrastrados junto con Satanás. ¿Por qué creen que sucedió eso? Entonces, de alguna manera, porque si Satanás no estaba de acuerdo con Dios, él se pudo haber ido solo. Se rebeló contra Dios, se va de su presencia y no pasa nada. ¿Pero qué hizo? Entonces, de alguna manera convenció a este grupo de mensajeros de Dios y empezó a hablarles de manera que los puso en contra de Dios mismo. Vean el versículo. Y el que esparce contiendas entre sus hermanos.
el más grande ejemplo de esto que Dios aborrece es Satanás. Prácticamente, él trajo división en el trono de Dios. Y no solamente se fue él de la presencia de Dios, sino que arrastró a un número grande de mensajeros de Dios. Porque empezó a hablar en contra de nuestro Creador y les convenció de que ahora debían de seguirle y servirle a él. Él trajo estas palabras de contienda. Y estas palabras provocaron, por la falta de madurez espiritual, el que un grupo grande le siguiera y se apartaran totalmente de Dios. Y sí fue bastante grande, porque la Biblia es millares de millares. Muchísimos. Entonces, es muy triste ver que cuando Dios creó todas las cosas, las creó para vivir en unidad. Y a causa de la amargura, del pecado, de la rebelión de uno, empezó a meter contiendas y provocó precisamente la separación o la desunión que Dios había establecido. Yo recuerdo una situación de la cual escuchamos, no eran personas cercanas a nosotros, no las conocíamos bien, pero era una familia de 8 hermanos y el papá tenía muchas posesiones, tenía terrenos en varios lugares de la República y al parecer tenía oro y dinero repartido entre todas las propiedades porque era una persona que tenía mucho dinero. Entonces, al ver que el papá estaba a punto de fallecer, ¿qué creen que hicieron los hijos? Hermosas criaturitas del Señor, que en vez de estar apoyando y amando a su padre en sus últimos días, asegurándose que se fuera en paz de este mundo e intentando brindarle toda la ayuda posible, uno de ellos, el más ambicioso, empezó a meter cizaña entre los hermanos y empezó a decir: no, es que Juan, yo vi que mi papá lo quitó de la herencia y le dio todo a Pedro. Entonces tenemos que hacer algo, porque si mi papá se muere, todo se lo va a llevar Pedro. Y empezó la contienda. Gracias. Entonces, eso, en vez de convertirse en un grupo de hermanos que estaban a punto de perder a su padre y que necesitaban amarlo y cuidarlo en sus últimos días, cada quien del grupo, porque hubo varios grupos que se separaron, y cada quien contrató a su abogado y estaban viendo la manera de quedarse con el albacea del papá, porque querían ser los administradores de toda la fortuna del papá.
Imagínense esa casa. Obviamente, el papá, ¿ustedes creen que se pudo ir tranquilo de este mundo? Claro que no. Y fue una angustia terrible porque estaba viendo cómo sus hijos estaban peleando por algo que él sabía que cuando llegara a sus manos se iba a ir así. Entonces, en vez de irse en paz, se fue con la preocupación de que sus hijos estaban peleando por la albacea de todos sus bienes. Eso fue en una familia. Imagínense el dolor de Dios al ver que a los seres que Él les dio vida para vivir en armonía y en unidad delante de Él, empezaron a sembrar dudas y chismes y se separaron cuando Dios la única intención que quería era bendecir a todos y vivir en armonía y en paz. Y esto fue lo que sucedió. Algo que Dios odia sobre todas las cosas es el meter cizaña entre nosotros. Sobre todo, vean cómo dice el versículo, entre hermanos. Es algo muy serio para Dios. En el jardín del Edén creó a un hombre y a una mujer totalmente diferentes, pero para vivir en unidad. Entonces, algo que le duele sobremanera a Dios es cuando la familia se separa. ¿Por qué se separa una familia? Les acabo de hablar del caso de estos hermanos, pero no es el único caso o la única razón por la cual hay separación en las familias. Y lo que provoca estas divisiones muchas veces es cuando un miembro de la familia empieza a hablar mal acerca de otro e intenta que los demás se pongan de su lado para desacreditar a la persona que le hizo daño, o que muchas veces en su imaginación lo hirió y busca venganza y quiere poner a todos en contra para que le den la razón. Pueden ser muchas las razones que causan la división en una familia, pero sobre todo el que empieza a hablar mal de los demás es algo que a Dios le desagrada sobre todas las cosas. ¿Cómo describe Dios a Satanás en la Escritura? Como el padre de ¿qué? Mentira. Entonces, puede ser que para dividir a la familia digas la verdad, pero con la intención de dividir. Pero muchas veces también los que no temen a Dios utilizan la mentira. Como quiera que sea, cualquier palabra que decimos para causar división en una familia es aborrecible ante los ojos de Dios.
La familia para Dios es algo muy importante. La unidad en la congregación, que es como una familia, también para Dios es muy importante. Debemos de tener cuidado de no dejarnos llevar por nuestras emociones para causar división en la familia. A Dios no le agrada. Es algo que Él va a tomar en cuenta cuando venga el juicio, y es algo que Él va a castigar de manera ejemplar. Su reino en el cielo fue dividido por Satanás. Y después Él se encargó. ¿Qué hizo Satanás en el jardín del Edén en Génesis 3? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Que no era cierto que se iban a morir, que era un cuento nomás de Dios. ¿Y fue verdad? ¿No? Pues sí fue verdad, porque sí iban a morir, pero no en ese momento. No, pero Él les dijo, pueden comer del fruto porque no van a morir. Sí, no iban a morir inmediatamente, pero sí iban a morir. Entonces esa es la mentira. ¿Y qué fue lo que provocó en Eva? Porque Adán y Eva tenían la instrucción de Dios, vivían en armonía bajo la relación con Dios, y esas palabras que penetraron a través del oído en el corazón de Eva, ¿qué fue lo que causaron en ella? Que dudara de lo que dijo Dios. División. Dijo, bueno, entonces Dios me mintió. El error de Eva fue creerle a Satanás en vez de recordar lo que Dios les había instruido. Pero cuando alguien mete en nosotros la duda a través de ciertas palabras con el fin de separarnos, es cuando comienza a envenenarse nuestra alma. Y si le damos oído a esas palabras, al final va a suceder lo que sucedió con Adán y Eva. Dudaron de Dios y obviamente al caer en pecado vino la muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. Y eso es lo que busca esas palabras que intentan endulzarnos el oído para provocar reacciones en nosotros. Eso es lo que buscan en nosotros, dividirnos. Imagínense que un día llego yo y empiezo a hablar del hermano Eduardo. Como no me quiere hacer caso, entonces yo en la congregación voy a empezar a hablar mal de él. Entonces, obviamente, si los que lleguen a creer en lo que yo les voy a decir, ¿cómo van a ver ahora a Eduardo? Se va a dividir la congregación. Van a decir, ay, ese Eduardo es bien malo. Está en rebeldía. Y vean lo interesante. Cuando realmente alguien está en rebeldía y no se quiere sujetar a Dios y está dividiendo la iglesia, ¿qué tenemos que hacer?
Primero tengo que confrontarlo, hacerle ver su error, pero si no quiere hacer caso, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Se llaman 2 o más testigos. El siguiente paso, llamamos 2 testigos y vamos a hablar con Eduardo. A ver, Eduardo, ya pórtate bien, por favor. Pero tampoco Y no hace caso. ¿Qué hacemos con él? Pero vean qué diferente es. Cuando hay un rebelde en la congregación, hay que confrontar la rebeldía, hay que seguir lo que Dios estableció. Y si al final no se quiere sujetar, tenemos que expulsarlo para que se arrepienta y regrese si se arrepiente y aceptarlo nuevamente como parte de esta congregación. humildemente. Pero lo que odia a Dios es que en vez de confrontar a Eduardo y hacer lo que la Biblia establece, yo empiece a meter chismes en todos ustedes para hacer que vean mal a Eduardo. ¿Sí se ve la diferencia? ¿Sí se entiende que son 2 cosas diferentes? 2 maneras diferentes de proceder. Así es. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Dios odia. Cuando vamos así escondidas y empezamos, oye, ya te fijaste que la hermana Ida está haciendo... Y luego todo el mundo sabe que la hermana Ida se está portando mal, menos ella. Porque todos están hablando mal de la pobre hermana Ida. Y eso a Dios le desagrada en gran manera. Porque no es la forma correcta de conducirse delante de Dios. Vean, la disciplina es para que la persona se arrepienta y regrese a la unidad. Así es. ¿Qué hacen los chismes y las palabras con malas intenciones? Lo contrario, no buscan la unidad, sino que buscan la separación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinar a la hermana Ida. No, bueno, eso es aparte. Pero como dice la palabra, tenemos que evitar las palabras que buscan Herir. la división entre nosotros. Vean, yo recuerdo mucho esa porción de la escritura donde dice Jesús, si tú vienes al templo a hacer una ofrenda o un sacrificio y tienes algo contra tu hermano, ¿qué dijo Jesús que teníamos que hacer? Dejar la ofrenda en el altar y ir a reconciliar. Fíjense, no dice que el hermano tenía algo contra ti. Dice que tú tienes algo contra un hermano. Entonces, tú vas a ofrecer un sacrificio a Dios, una ofrenda voluntaria, pero sientes disgusto o odio contra un hermano tuyo. La palabra dice que tenemos que detenernos porque en vez de llegar delante de Dios en paz y con gozo, vamos a llegar con remordimiento por algo que nos hizo alguien. Entonces, para que sea genuina nuestro sacrificio a Dios, para que sea honesto, tenemos que ir primero a arreglar el problema con nuestro hermano.
¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Hablo con las personas más cercanas a mí y empiezo a hablar mal de esa persona para que se pongan de mi lado. ¿Qué voy a provocar en ellos? Que ya no vean igual al hermano con el cual yo tengo un problema. No él conmigo, yo con él. Y entonces, como yo estoy enojado con él, voy a provocar que todos los que están cercanos a mí también se enojen con él. ¿Y no les ha pasado en la familia? ¿Sí? Que te hace algo tu hermana y vas con tus amigos y la demás familia y dices, ay, es que mi hermano hizo esto y esto y esto y esto. Y todos se vuelven contra él. Y luego la semana que viene ya estoy contento otra vez con mi hermano y lo invito a la casa y platico con él y llegan de visita y dicen, ¿qué pasó? ¿No que estabas enojado con tu hermano? No, ya no. Y todos los demás ya se quedaron con la idea que yo les di acerca de esa persona. Y ellos ahora son los que sienten rencor con él. Eso a Dios lo detesta. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Va a suceder en algunas ocasiones que vamos a tener un problema o un disgusto con alguien, pero en vez de ir con los demás a hablar mal de él, tenemos que tener una actitud madura, siguiendo el ejemplo que Dios estableció para nosotros y buscar la unidad en vez de dividir a los demás. Hablar mal de alguien no está solucionando el problema. Lo único que trae son más divisiones y es algo que a Dios no le agrada. Tenemos que aprender, si tenemos un problema con alguien, ir directamente, exponer las cosas como familia, porque no estamos buscando la división, sino la unidad. Y para poder conservar la unidad, Dios estableció que debemos de ser sinceros, transparentes, sin doblez, buscando lo bueno y haciendo el bien. Hablar mal de alguien, ¿qué es lo que va a provocar? Todo lo contrario de lo que hablamos, todo lo contrario. Vamos a ver dos versículos en la Escritura. Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. El hombre perverso propaga contiendas y el calumniador, ¿qué hace? Aparta a los mejores amigos. ¿Qué significa calumniar? Decir algo que no es. Mentir. ¿Quién es el padre de mentira? Entonces debemos de aprender a no seguir el camino del enemigo. Tú tienes un problema con alguien, no vayas a esparcir el chisme.
habla con él, arregla el problema para seguir manteniendo la unidad. Cuando es un caso extremo de rebeldía, cuando ya hablaste con él, cuando ya llevaste 2 testigos, cuando lo expusiste ante la congregación y sigue en el mismo camino, ahora sí. ¿Qué haces con una canasta de manzanas donde hay una que tiene gusanos? Quitar la que tiene gusanos. ¿Qué pasa si no la quitas? Se gusanan todas las demás. Todas se van a contaminar con gusanos. Entonces quitas esa manzana, la apartas para que las demás no se contaminen. Pero el propósito no es desechar la manzana. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Cortas el pedazo que está gusanado, ¿sí? ¿Ves? El Gillo sabe. Regresas la manzana a su lugar y no pasa nada. Porque el propósito no es separar. Dios es unidad. Nosotros debemos de entender algo. No podemos sobrevivir sin Dios. Muchos lo intentan. Muchos rechazan y niegan a Dios. Gracias a Dios, muchos de ellos al final de su vida se dan cuenta que cometieron un error y se reconcilian con Él. Pero ¿para qué esperar hasta el final de tu vida? Proverbios 10:12. Este es muy interesante. Y ahorita vamos a ver por qué. Proverbios 10:12. Dice, el odio suscita Rencillas. contiendas, rencillas, peleas. Pero el amor, Cubrirá todas las transgresiones. ¿Cuántos tipos de amor existen? ¿Quién da más? Uno. ¿Ok? Realmente existen 2, pero el verdadero es uno nada más. ¿Ok? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de amor? Dios. Yeshua, nuestro Mesías. Porque son uno. Entonces, ellos aman de la misma manera. Pero ¿cómo amamos los seres humanos? Muchas veces, a lo que nosotros llamamos amor, es todo lo contrario de lo que Dios estableció. Pablo dijo, el amor no es egoísta. ¿Cierto? ¿Han oído a personas que dicen, pues si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie? Y te quedas, órale, qué bueno que la ama. Si no, imagínate. De verdad, y están dispuestos a matar a esa persona que supuestamente aman, porque la aman tanto que no soportan que ande con alguien más. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo creen que Dios ve este tipo de amor? Es totalmente absurdo
incongruente y aborrecible. Alguien dijo aborrecible. Tú no puedes amar a alguien y estarle dando con un palo. Aunque muchas veces esa es la forma en que ama el mundo. El amor está basado en la unidad, no en la división. Entonces vean algo importante. Muchas veces en el nombre del amor hacemos cosas muy malas. Y lo peor que podemos hacer es empezar a hablar y sembrar en el corazón de los demás odio contra alguien, cuando deberíamos de buscar totalmente lo contrario. El verdadero amor, dice aquí, ¿qué es lo que hace? No, aquí en el texto, en Proverbios 10, 12. Cubre todas las transgresiones. ¿Cómo podemos discernir entre el amor verdadero y el amor falso? Vean el texto. El amor verdadero cubre las transgresiones, busca la unidad. Y entonces el amor falso, ¿qué es lo que hace? Separa, divide. Y mucha gente dice amar a alguien cuando está haciendo lo contrario. Y eso es algo ante los ojos de Dios aborrecible. Porque además hay una ceguera tan grande en nosotros que no podemos ver lo que realmente está pasando. Así quemaron a muchos mártires en la antigüedad. Por ejemplo, ¿qué decían? Por el amor de Dios, como no soportamos a estos pecadores, pues vamos a matarlos, porque amamos mucho a Dios. ¿Qué dice el mandamiento en Éxodo 20? No matarás. Pero como estamos amando por el amor que tenemos a Dios, entonces estamos haciendo algo bueno. ¿A quién les recuerda esta historia? ¿Quién fue muerto injustamente con el pretexto de amar mucho a Dios? A Esteban. ¿A quién más? Yeshua, Jesús. Imagínense, mataron al Hijo de Dios porque amaban mucho a Dios. Si amas tanto a Dios, ¿cómo te atreves a matar a su Hijo? Saben que las palabras muchas veces matan más que las acciones. Y en vez de sanar y restaurar, buscan división. Y esto hace mucho daño. Y muchas veces lo hacemos en el nombre del amor, porque amamos mucho a alguien. Pero la realidad es que estamos dividiendo y estamos causando un daño muchas veces irreparable en las personas
en vez de buscar la reconciliación. Dios no disciplina para lastimar. Dios no separa y disciplina para destruir. Dios disciplina para que nos estemos dando cuenta que nuestras acciones nos están destruyendo a nosotros mismos. Y cuando ve a alguien que está sembrando odio y división en la unidad, es lo que más aborrece su alma. Bueno, hay 7 cosas, pero esta es una de ellas. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Si amamos realmente a alguien, en vez de sembrar odio en los demás, tenemos que buscar el confrontamiento con el propósito de restaurar la relación. En el momento que decidimos destruir a alguien a través de las cosas que vamos a hablar de él, estamos cayendo en una posición muy delicada delante de Dios. Muy delicada. Vean, yo puedo tener un problema con Sheila. Bueno, muchos, todo el tiempo tengo problemas con Sheila. No es cierto, Sheila. Entonces, ¿qué es la actitud que como hijo de Dios tengo que tomar? Hablar con ella. Muchas veces oramos y le pedimos a Dios para que la situación se resuelva. Pero muchas veces eso no es suficiente. Entonces tenemos que tomar el paso de, aunque no nos guste, confrontar a la persona y hablar con ella. Pero el propósito no va a ser hablar con ella para destruir o para dividir. Tiene que ser lo contrario. Si realmente hay amor entre nosotros, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Quiero hablar contigo, pero ya, quiero hablar contigo ahorita porque tengo algo que decirte. Y empieza el bombardeo. Es que tú, y no te suelta. Oye, pero y me sigue dando. Vean nuevamente Proverbios 10:12. Obviamente, si tienes un problema con alguien, probablemente sientas rencor y odio, y en ese momento quieras desquitarte de todo lo que te hizo. ¿Sí recuerdan cuando decíamos, pero me la vas a pagar? ¿No? Entonces, en vez de usar el odio como pretexto, tenemos que usar, ¿qué dice Proverbios 10:12? El amor. Sí estoy muy dolido, sí no me agradó lo que hiciste, pero debemos de aprender a confrontar con amor. Porque el amor cubre todas las transgresiones. Imagínense si Dios cada vez que pecamos trajera el derramamiento de sangre.
existiría. ya nadie de nosotros Ya no estaría aquí. estaríamos aquí. Eso no quiere decir que Dios no es firme cuando nos disciplina. Son dos cosas diferentes. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, debe de ser con amor, firmes, sabiendo que lo que buscamos es un bien para ellos y que a veces les vamos a tener que dar, pero con amor. Con las palabras es exactamente igual. Tú puedes reclamarle a una persona con odio o con amor. Y Dios quiere que aprendamos a confrontar y a pedir cuentas, pero con amor. Muchas veces nos ganan las emociones y en ese momento nos desquitamos con la persona porque estamos heridos, porque nos duele. Pero debemos de aprender a usar los labios con amor. Porque el propósito es restaurar y traer la unidad nuevamente. No dividir y no destruir a los que amamos. Aunque a veces pensamos que a los que amamos, como nos hicieron daño, les tiene que tocar duro porque hicieron algo que nos dolió. Pero Dios dice que no debe de ser así. Cuidar nuestras palabras, no para dividir, no para buscar división y contención, sino para sanar y para edificar en amor. A ver, ¿quién ha leído Apocalipsis? ¿Cuál es el lenguaje que usa Dios en este libro? Bueno, hay otros en los profetas que están igual de fuertes. Pero ¿qué piensan de Apocalipsis? ¿Es algo bonito? Es algo que debe de provocar en nosotros el decir, ay, bueno, pues sí va a pasar, pero a lo mejor a mí no me toca. A lo mejor al último momento me arrepiento y ya me salgo de todo esto. Son cosas muy fuertes. Y habla Dios de que la sangre va a llegar hasta el freno de los caballos. Fuego que va a caer del cielo, terremotos que van a destruir ciudades completas. Es algo que provoca en nosotros optimismo, ganas de estar ahí. ¿Tampoco? Pues a lo mejor nos toca estar ahí. Y tal vez lo vamos a ver, pero de lejos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, Dios habla fuerte y es muy firme y nos advierte de lo que va a suceder si no queremos corregir el camino y reconciliarnos con Él. Pero a pesar de eso, a pesar de que son palabras muy fuertes, son con amor y con la esperanza de que nosotros reaccionemos y nos reconciliemos con Él.
Si Él quisiera realmente destruirnos, ya nos hubiera destruido y con toda la razón. ¿Cuántas veces ha hablado Dios a la humanidad? Vean, en la Biblia, ¿cuántos miles de años abarca la profecía de Dios? Cuando Él reveló a los hombres su palabra y su voluntad. Desde el principio. Antes no lo teníamos por escrito, pero Él hablaba con Caín, con Adán y Eva, con Abraham, con Noé. A través de todas las épocas de la humanidad, Dios ha hablado a los hombres y además se encargó de inspirarlos a través de su palabra para que la escribieran y todos supiéramos la perfecta voluntad de Dios. Y no lo hizo para dividir, no lo hizo para desquitarse de todo el mal que hemos hecho. Lo hizo porque nos ama y quiere que sepamos que hay dos caminos. Y quiere que sepamos que los que vamos a decidir qué camino vamos a llevar somos nosotros. Y que no vamos a poder culpar a nadie. Y que al final cada quien va a tener lo que Él escogió. Que cuando abrimos la boca, en vez de buscar unidad y metemos chismes y habladurías, estamos escogiendo precisamente el camino del cual Él nos advirtió que nos lleva a la destrucción. Pero Él con amor nos revela la verdad. Nos dice cosas muy fuertes. Nos advierte del peligro de no hacer caso a su palabra, de seguir viviendo en pecado, de hacer las cosas que no le agradan, como esta. Y que al final esas cosas nos van a destruir. Pero lo hace con amor. A veces he pensado que Él tiene todo el derecho y nosotros nos merecemos que nos hable así, porque muchas veces no queremos escuchar, no entendemos, continuamos en el camino incorrecto. Nos dicen, mira, el camino es por acá y tienes que dejar de hacer esto y esto porque te va a destruir. ¿Y qué hacemos? Pues no me importa porque esto es lo que quiero yo. ¿Y qué hace Él? Él podría decirnos muchas cosas que nos van a destruir. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en Él cree no se